Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales en esta transmisión. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darles la bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, el cual forma parte de la agenda de eventos del 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. La tarde de hoy contamos con la presencia de un grupo de estudiosos latinoamericanos de la cultura africana en América Latina, que nos brindarán una aproximación a algunos de sus temas de investigación en este panel, Afrodescendientes del Tronco Colonial. Le recordamos a los panelistas que cada uno tiene 20 minutos para presentar su tema. Una vez le escuchemos, tendremos un breve espacio para atender preguntas y comentarios de la audiencia. Así, damos la bienvenida al máster José Alfredo Ramírez Fuentes, quien nos presentará su ponencia La Afrodescendencia Olvidada, sus aportes en Centroamérica y México. El máster José Alfredo es licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador en el año 2008 y gracias a una beca Fulbright obtuvo una maestría en Historia por la Universidad de Indiana, Estados Unidos, en el 2012. Entre sus intereses principales de investigación se encuentra el tema del anticomunismo en El Salvador, las derechas y el Estado durante las décadas de 1960 y 1980. Además de este tema, investiga la diáspora africana y la abolición de la esclavitud en Centroamérica, así como la historia de los grupos afrodescendientes en El Salvador. Más de 15 artículos de investigación de su autoría han sido publicados en libros y revistas académicas nacionales e internacionales. Actualmente, labora como coordinador de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Le damos la palabra así al máster José Alfredo Ramírez Fuentes. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a los organizadores del evento. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta mesa. Marielba, Rafael, que nos hemos conocido ya en el pasado, ¿verdad? Siempre en este tema. Y mucho gusto de conocer también a todos los que están con nosotros el día de hoy. Lo que traigo para presentarles es una exposición que se ha titulado El mito del mestizaje, la afrodescendencia olvidada en El Salvador. Solamente pregunto si se ve bien la presentación. Si está sí, muy perfecto. Bien. Excelente, entonces empezamos. Bueno, lo que traigo el día de hoy es el resultado de años de trabajo en los que han colaborado muchos colegas, ¿verdad? No es un trabajo mío, sino es un trabajo de muchos. Y quiero empezar pues por hacer una reflexión sobre el racismo. Lastimosamente tengo que referirme a este fenómeno actual y que también ha sido, por supuesto, un fenómeno histórico, ¿no? Bueno, en primer lugar me quiero referir a una persona, a un protagonista de la historia salvadoreña muy reconocido, y es David Joaquín Guzmán. David Joaquín Guzmán es un intelectual salvadoreño de finales del siglo XIX, quien muy al calor de la época, ¿no? Hereda, debido a su formación europea, hereda un racismo. Marta Casals, la historiadora española, afirma que David Joaquín Guzmán se alimentó del darwinismo social y del degeneracionismo francés, al hacer múltiples afirmaciones sobre los indígenas y los africanos en El Salvador. David Joaquín Guzmán decía más o menos lo siguiente, y lo cito: es necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la apatía y, si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la masa de la civilización actual. David J. Guzmán, 1883. Hacia adelante, unos años después, unas décadas después más bien, aparece en El Salvador otro documento que es el Libro Azul. El Libro Azul, se publicaron libros azules en toda Centroamérica, de esto ya también han habido estudios. Los libros azules eran básicamente una publicación bastante prestigiosa que hacían algunas instituciones junto con los Estados Unidos de América para promover la inversión y el turismo en Centroamérica a inicios del siglo XX. Sobre los mestizos y los zambos,
El libro azul de la República de El Salvador de 1916, que contaba con textos de David Joaquín Guzmán y de otros intelectuales salvadoreños, decía lo siguiente, y lo cito, ¿verdad? Los ladinos o mestizos son de una constitución fuerte y sana. Su color trigueño oscuro, que caracteriza su piel, comienza a desaparecer en las sucesivas alianzas con los blancos. El sambo, también estoy citando, es el producto de indio con negra. Son de una rara fealdad. El sambo tiene la tez casi oscura, los cabellos encrespados, los labios espesos, la cara redonda y de gruesos perfiles. El cuerpo suele ser de baja talla y mal formado. Como podemos ver, efectivamente el racismo, por llamarle de cierta forma, el racismo científico, estuvo presente en El Salvador desde muy temprano, desde finales del siglo XIX. Junto a eso, en la década de los años 30, aparece un historiador salvadoreño, radicado desde muy joven, desde los 19 años en España, Rodolfo Barón Castro. Rodolfo Barón Castro establece, digamos, el canon historiográfico de la desaparición del africano. En 1942, él publica su libro La población de El Salvador, un estudio demográfico sin precedentes, muy bueno en términos historiográficos para su época. Sin embargo, dentro de ese libro se siembra, digamos, la semilla de lo que va a ser el mito del mestizaje. Ya lo voy a explicar. Dice Barón Castro en la página 174 de su libro, a lo largo del siglo XVIII y XIX, su número, el de los africanos, no siguió aumentando, como consta por los testimonios de entonces, pues ocurrió con ellos el fenómeno inverso de las Antillas. Fueron absorbidos por la masa indígena. Entonces, esta idea de la absorción, ¿verdad? Esta tesis de la absorción del elemento africano dentro de la masa indígena se va a sostener y va a ser repetido por otros intelectuales, incluso intelectuales que se formaron en antropología, intelectuales de izquierda como Alejandro de Roberto Marroquín, que fue formado en México y que en El Salvador, pues cuando hizo sus estudios retoma esta tesis de la desaparición o absorción, ¿verdad?, del elemento africano. ¿Qué es el mito del mestizaje entonces? ¿Cómo lo podemos entender historiográficamente? Rodolfo Barón Castro dice en La población del Salvador, y cito, salvadoreño significa en todo momento hispanoamericano. Veríais unas gentes a las que fácilmente habríais de considerar unidas por un doble vínculo de sangre y de espíritu, reflejado el primero en el color de su piel y el segundo en su habla, en su cultura y en su religión. Veríais lo español, lo indígena y lo mestizo, que no es otra cosa que lo salvadoreño. Así, Barón Castro, en una línea, cierra cualquier posibilidad de que durante el periodo colonial y el siglo XIX el elemento africano haya estado en la sociedad salvadoreña. Básicamente lo desaparece, como decimos, de un plumazo. De ahí en adelante, el proyecto de nación en El Salvador, es decir, de los años 30, 40 en adelante, se empieza a decir que la raza salvadoreña es el mestizo, una mezcla perfecta entre indígena y español que tiende a blanquearse y que no da espacio al elemento africano, por supuesto. Ok, ahora, ¿y en El Salvador hubo esclavos? Por supuesto que los hubo. Sí, la población esclavizada llegó al actual territorio salvadoreño desde los puertos centroamericanos de Acajutla y Trujillo y más tarde también a través de Omoa. Sus números son inciertos para el primer siglo de la sociedad colonial, pero entre 1610 y 1620 la población africana llegó al menos a 2.000 personas en la provincia de San Salvador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque para el mismo periodo, de entre 1610 y 1620, habían algo así como 400 españoles. O sea que habían 4 veces más africanos esclavizados que españoles. Eso es bien importante. Si comparamos la población africana con la indígena, obviamente la población indígena es mucho mayor, pero si la comparamos con el otro grupo migrante, que es el grupo español, pues ahí la cosa cambia. Es 4 veces más grande el número de africanos esclavizados y, por supuesto, sus descendientes que van a ir llegando paulatinamente. Se emplearon principalmente en la producción de azúcar en la región del Pacífico guatemalteco y actual Salvador, también en la producción de cacao y, sobre todo, en el caso de El Salvador, en la producción añilera. Todo esto sobre la costa pacífica, por supuesto. Entrando de una sola vez al tema y teniendo como contexto el racismo del que he venido hablando,
Veamos ahora la esclavitud como resistencia o como pasividad. Bueno, uno de los fenómenos más comunes en toda América, sobre todo Colombia, Panamá, pero también en Centroamérica, fueron los cimarronajes. Uno de los primeros apareció en Centroamérica, en El Salvador, cosa curiosa que no se sabía hasta cosa de hace 4 o 5 años. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? Bueno, tradicionalmente estos documentos han quedado enterrados y lo que ahora vemos es que la población esclavizada en el territorio del actual El Salvador utilizó diferentes estrategias para liberarse de la esclavitud. Esos movimientos han sido conocidos por una larga historiografía anglosajona, ¿verdad? Y también latinoamericana, como movimientos de resistencia. Eh, la agencia, la capacidad de poder tomar decisiones sobre su propia vida es ahora uno de los grandes temas de la diáspora africana en general. En concreto, en El Salvador lo que sucede es que en diciembre de 1624, los africanos esclavizados de la región central del actual El Salvador, ya vamos a ver un mapa para que ustedes se ubiquen, empezaron a escapar de las haciendas añileras y fundaron un poblado ilegal en una montaña. Ese poblado ilegal fue atacado por españoles y por fuerzas mezcladas de indígenas y mulatos a fin de poder sacar a ese elemento africano de ese territorio del cual la corona española no tenía dominio. El Marquesado era el lugar de ese espacio y aún existe hoy en día, es un cantón, y fue el lugar donde se resguardaron y crearon su aldea los africanos que escapaban de las haciendas añileras. Por miedo, y esto hay que dejarlo bien claro, las autoridades españolas tenían mucho temor de esos africanos que se habían alojado en lo alto de la montaña y decidieron destruir ese poblado ilegal, asesinando a sus habitantes y castigando a sus líderes, probablemente colgándolos por el cuello con una horca. Lastimosamente ese episodio muy temprano, ya por 1624-25, lastimosamente ese episodio había quedado abandonado, había quedado olvidado por la historiografía salvadoreña. Este es un mapa del actual El Salvador. La línea azul que ustedes ven en el mapa es el río Lempa, el río más grande en el país. Y aquí en un pequeño triángulo ustedes ven el volcán de San Vicente y alrededor del volcán de San Vicente van a encontrar Apatepeque, Tecoluca y Zacatecoluca, las 3 ciudades más importantes para 1624 en esa región. Y en un círculo, en un pequeño círculo, van a encontrar la montaña del Marquesado, que está justo entre Tecoluca y el río Lempa. Los esclavizados que habían huido de estas haciendas añileras corrieron hacia el río. Algunos trataron de nadar, fueron devorados por los lagartos, otros se ahogaron, el río era muy caudaloso para la época, y otros fueron atrapados por las autoridades coloniales. Este evento, sin lugar a dudas, nos muestra la importancia del trabajo de la mano de obra esclavizada en las haciendas añileras. La cantidad de población era grande, porque si no las autoridades españolas no hubieran temido de ello, ¿verdad? Y nos demuestra también de que pudieron accionar militarmente en contra de ellos sin temor a eliminar por completo la mano de obra esclavizada. Es decir, este fue solamente un episodio. Todavía falta investigar mucho en los archivos coloniales para saber si otros episodios como estos siguieron apareciendo. En los próximos años, las autoridades fundaron un poblado, una villa de españoles llamada San Vicente de Austria, justamente ahí cerca del levantamiento del Marquesado. Y en San Vicente de Austria, la población africana estuvo presente desde su fundación. Para eso, debemos de revisar los textos que nos regala el oidor de la Audiencia de Guatemala, es decir, uno de las autoridades más grandes en toda Centroamérica de la época, el oidor Juan Jerónimo Duardo. El 5 de noviembre de 1710 llega Jerónimo Duardo, el licenciado Jerónimo Duardo, llega a San Vicente y entrevista a un total de 8 personas de la localidad de San Vicente. 4 mulatos libres, un mulato, que no dice si está liberto o no, un negro libre y 2 españoles. Cosa curiosa, y solo quiero llamar su atención sobre 2 de ellos por cuestión de tiempo. Uno es Juan Domínguez, negro libre de 90 años. Esto quiere decir que Juan Domínguez había sido esclavizado. Al llegar a los 50 o 60 años se le otorgó la libertad por edad y había vivido todavía algo así como 30 o 40 años en libertad.
llegando a la asombrosa edad de 90 años en esa época. En su entrevista, Juan Domínguez dice que se acuerda de la fundación de San Vicente, que había sucedido más o menos 70 años atrás. Otro interesante, otro protagonista de la historia interesante es Melchor López Dávila, un mulato de 80 años. Domingo López es un mulato libre de 83 años. Expectativas de vida muy altas para la época y que definitivamente nos hablan de una experiencia histórica, de una experiencia de vida interesante para los africanos y sus descendientes en Centroamérica y en concreto en El Salvador. Melchor López Dávila, uno de los que he hablado, se le pregunta a Melchor López Dávila, con 80 años, se le pregunta cómo las autoridades tratan a los africanos esclavizados. Él tiene la categoría de vecino, esto es importante. Y segundo, dice, las autoridades han ejercido con rectitud y cristiandad sus labores de justicia, que sabe y ha visto que los dueños de esclavos han tratado y tratan con caridad, enseñándoles la doctrina cristiana y que cumplan con los preceptos de nuestra fe católica. Bueno, termino ahí la cita, es un poco más larga, pero creo que tenemos una idea bastante clara del hecho de que la población africana esclavizada estaba presente en El Salvador, era parte de la vida cotidiana, en la cotidianidad de la provincia de San Salvador de la época, esta población estaba en todos los alrededores. Solamente unos cuantos años después de esta entrevista que hace Juan Jerónimo Eduardo en 1710, encontramos una estadística que nos ayuda a tener una idea todavía más clara de dónde estaba la población, hoy sí, afrodescendiente, es decir, los descendientes de aquellos esclavizados que habían llegado en el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Dónde estaban sus descendientes? Muchos de ellos estaban empleándose como artesanos, pero sobre todo como milicianos. Para 1740, este mapa de la provincia de San Salvador nos muestra que, por ejemplo, Chalatenango y Zumpul, que es una zona en el norte del actual El Salvador, tenía 222 soldados mulatos que defendían la costa pacífica. San Miguel tenía 1050 mulatos, una de las ciudades de españoles, entre comillas, que pues necesitaba también ese cuidado. San Salvador, que era por supuesto la ciudad más importante de la provincia, tenía 3.400 mulatos. Y San Vicente, del que veníamos hablando, tenía algo así como 2.300 soldados, en su mayoría mulatos. También tenemos el caso curioso de un pueblo solamente de mulatos, según dice el alcalde de San Salvador, Gálvez y Corral, Manuel Gálvez y Corral. Titihuapa, 75 soldados, por supuesto, con sus familias, un pueblo completo solamente de mulatos. Entonces, El Salvador actual, sin lugar a dudas, tiene la marca de la herencia africana, de la herencia de los afrodescendientes. Ahí ven ustedes que básicamente todo el territorio salvadoreño tiene presencia de soldados y hay que resaltar soldados mulatos. Los indígenas no podían ser reclutados, al menos no oficialmente, legalmente. Ahora bien, con estos eventos que he mencionado, el alzamiento y las acciones militares del Marquesado, las entrevistas a los afrodescendientes y a los africanos en San Vicente en 1710, y esta estadística de 1740, podemos decir que la población afrodescendiente en El Salvador iba creciendo durante el periodo colonial. Hacia 1807, el intendente de San Salvador, Gutiérrez Ulloa, dice que la mayoría de la población en El Salvador son mulatos, no indígenas, mulatos. Por 10.000 personas supera el número de mulatos al de indígenas. Ese es un dato muy importante. Y solo a manera de, digamos, de información extra, pues entenderán que nosotros al hacer estas investigaciones nos emocionamos mucho. Quiero mencionarles 3 casos más muy rápidamente. Uno de ellos es el del general Ramón Belloso. El general Ramón Belloso fue héroe de las batallas de Nicaragua en 1857, ya en el periodo independentista, en la guerra contra los filibusteros. Era terrateniente y militar. Justo aquí, muy cerca de donde yo vivo, a 1 kilómetro más o menos, está la colonia Montserrat. Esa colonia se construyó sobre la hacienda Montserrat, que era propiedad de Ramón Belloso. Una hacienda muy grande en San Salvador. Durante la guerra, y esta es la guerra civil de 1980 a 1992, el batallón Belloso fue nombrado en su memoria.
Aunque su biografía hace explícita referencia a su afrodescendencia, nunca fue una característica para la historia oficial. Ramón Belloso en El Salvador es considerado un mestizo, y aquí tienen una imagen, un sello postal donde está Ramón Belloso, y bueno, aunque podríamos decir que tiene algún rasgo fenotípico, la verdad es que no parece afrodescendiente. Aquí hay el grabado original de donde salió esa imagen, y ustedes pueden ver la transformación en el rostro de Ramón Belloso, cómo lo blanquean, ¿no? Esto es algo impresionante. Y justamente, pasando a otro caso, hace una semana estamos leyendo en una de mis clases con los estudiantes sobre Prudencio Alfaro. Prudencio Alfaro fue un político legislador en la década de 1880, un político muy liberal. Fue vicepresidente de El Salvador entre 1894 y 1898, y fue gran opositor político de grandes figuras como los presidentes Regalado y Araujo en El Salvador. Muere en San Salvador en 1917, y como ustedes pueden ver, obviamente tiene rasgos fenotípicos afrodescendientes. La población afrodescendiente en El Salvador está eh, ignorada, invisibilizada, aún frente a nuestros propios ojos. Aquí dejo nada más una imagen de 1912. Trabajadores, campesinos y artesanos en la región de Usulután, en el oriente de El Salvador, y ustedes pueden apreciar a simple vista cómo está la población africana y afrodescendiente presente en esa imagen. Para terminar, solamente quiero mencionar el por qué es importante hablar de indígenas y africanos en la actualidad. Y aquí quiero incorporar también al elemento indígena, porque en El Salvador tenemos la mala costumbre de llamar indio a una persona a la que queremos señalar que tiene un mal comportamiento o que es carente de educación. Y también es una forma de racismo, definitivamente, y una forma inadecuada de referirnos hacia las personas. Ok, primero, primero porque son invisibilizados debido a un racismo académico. Hay que admitir que la historia tradicionalmente ha venido ignorando esa realidad de nuestra historia. Los discursos nacionales hablan de una mezcla perfecta de indígenas y españoles que tienden a blanquearse, y por blanquearse ellos quieren decir perfeccionarse. Entonces tenemos un racismo en el saber histórico y en el sistema educativo. La diáspora africana es una dinámica global de 500 años que permite entender cómo un continente fue saqueado y su población esclavizada. Como sociedades, nosotros los americanos también somos parte de ese proceso histórico, y debemos de contar los diferentes caminos que esa diáspora tuvo, muchos de ellos exitosos. La falta de reconocimiento de estos grupos vulnera su cultura, su reconocimiento, su economía y, por supuesto, su participación ciudadana. Finalmente, la negación de las tres raíces, la africana, la indígena y la europea, impide visibilizar, fomentar y disfrutar la multiculturalidad de la sociedad salvadoreña y de la sociedad centroamericana en general, por supuesto, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaría mi intervención, y muchas gracias a los organizadores por el espacio. Muchísimas gracias al máster José Alfredo Ramírez. Enseguida veremos la presentación del doctor Rafael Obando Andrade, que nos presentará la ponencia La esclavitud fallida, africanos y africanas y africanos en la Centroamérica colonial de 1548 a 1700. El doctor Rafael es profesor en Antropología Social y Cultural, es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, doctor internacional en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuenta con un máster oficial en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, y otro máster en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral, ambos por la misma universidad. Ha publicado 2 libros. El primero de ellos se titula De objeto a sujeto, los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, 1532-1600, publicado en el 2019 por la Universidad Centroamericana José Simeón. El segundo se titula Africanos en los confines del imperio, esclavitud, empoderamiento y lucha en la Honduras colonial, 1525-1643, publicado en Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en diciembre del 2020.
Asimismo, cuenta con más de 25 artículos y capítulos de libros publicados sobre la historia de los afrodescendientes en Centroamérica y el Caribe. Actualmente, está trabajando en un próximo libro sobre africanas en Centroamérica, integración y resistencia. Con ello, le damos la palabra al doctor Rafael Obando. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes que nada, me gustaría agradecer de todo corazón a los organizadores de este evento por considerar que mis investigaciones podrían ser de utilidad en la visualización de nuestra herencia africana. En estos 20 minutos intentaré explicar lo más sencillo posible dos aspectos que ocupan mi investigación. Por un lado, la presencia temprana de esclavizados africanos, de lo cual he escrito un par de libros y algunos artículos, y por otro lado, daré algunas pistas sobre la presencia de las mujeres africanas en el mismo tema en el que estoy trabajando actualmente y espero poder publicar el libro el próximo año. Bien, a ver si funciona. Okay. Todos sabemos que los africanos con diferentes condiciones jurídicas llegan a Centroamérica junto a los conquistadores. Son más bien conocidos aquellos que acompañaron, algunos como soldados, a los grandes exploradores como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gil, Dávila y muchos otros más. Pero fue la idea de encontrar las minas de oro azteca lo que provocó un gran interés en la zona que hoy ocupa la región o el país de Honduras y el norte de Nicaragua. La noticia despertó el interés de muchos mineros, quienes llegaron con sus cuadrillas desde las grandes islas del Caribe, trayendo con ellos muchos esclavizados, tanto indígenas como africanos. No pasó mucho tiempo para que la corona se interesara en controlar aquella zona minera. Para ello decidió invertir enviando 300 piezas de indias anuales, especificando que fuesen de alta calidad y entre ellos debía de haber un 30% de mujeres. Así, los primeros esclavos bozales en llegar formalmente desde África contaban con importantes conocimientos en minería, agricultura, ganadería, que los españoles supieron muy bien aprovechar y valorar. Llegando a haber una gran concentración de esclavos en la zona. Posiblemente los cambios impuestos por las leyes nuevas de 1542, las luchas entre mineros y la alta concentración de esclavizados facilitó que se dieran varias revueltas que culminaron con el cierre de amplias zonas mineras y la huida de muchos esclavizados, quienes fueron poblando o se fueron integrando en los territorios de la periferia. Para la segunda mitad del siglo XVI, el paisaje había cambiado drásticamente. Ahora existían un puñado de poblados en la periferia de las villas y minas con un importante número de africanos viviendo en ellas. Cimarrones, sí desde el punto de vista legal, pero a diferencia de otros espacios coloniales, estos no fueron perseguidos por sus amos, por sus antiguos amos o por sus amos. Aquí puedo manejar varias teorías. La primera sería la incapacidad militar española de perseguir y capturar a los huidos. La otra podríamos decir que está conectada con la dificultad del relieve y la espesa selva que rodea esta región. El otro podría ser el hecho de que los amos tenían que autofinanciar la captura, o también la alianza que hicieron los africanos con los indios rebeldes, lo que los hizo muy fuertes y muy difíciles de capturar, por lo tanto. Fuese cual fuese la razón, lo cierto es que los africanos se fueron integrando en estos espacios y fueron ocupando pequeños pero importantes espacios de poder, como lo eran jefe de milpas o caciques, lo que les daba acceso a elementos tan importantes como el reparto de la mano de obra y los alimentos. Por otro lado, su conocimiento en temas de minería fue muy valorado
Muchos de ellos explotaron de manera rudimentaria importantes vetas de plata, haciendo circular por la zona trozos de plata a modo de monedas. Por ello, en un segundo momento de reactivación de las minas, esta vez solo de plata, aunque se continuó lavando oro, ellos, los antiguos esclavos, fueron buscados y contratados como si fuesen libres, pasando a ser capataces e ingenieros de minas, y muchos de ellos se fueron integrando también en las haciendas y estancias que se reactivaron para satisfacer las necesidades de los mineros. Esto no quiere decir que los antiguos propietarios se quedaran con los brazos cruzados, ya que produjeron una gran cantidad de denuncias que no llegaron a buen término. Gracias a esas denuncias, nosotros hoy en día conocemos este problema, ¿no? La huida de los esclavos y la de contratación como si fueran libres. En esta nueva etapa minera, muchas denuncias se dieron también muchas nuevas denuncias de esclavos huidos que se estaban refugiando en las tierras de frontera, lo que muy pronto será la Mosquitia. Otro importante elemento que se va a dar en estos tiempos es el mestizaje. Los africanos encontraron pareja entre las mujeres indígenas de diferentes etnias, dando paso a la presencia de un alto número de zambos, muchas veces mal identificados como mulatos por las mismas autoridades. A pesar de los conflictos y las irregularidades, fueron enviadas a Sevilla cantidades de oro y de plata de muy buena calidad. Por lo tanto, la corona continuó dando licencias para enviar esclavizados a los puertos de Trujillo, Caballo y más tarde a Santo Tomás de Castilla. Aunque cada vez menos, pues ya se habían descubierto otros yacimientos de plata en Perú y en México. Por lo tanto, el esfuerzo de la corona estaba enfocado en estos lugares. Sin embargo, se siguió apostando por aquellas minas, enviando azogue y más esclavizados, financiados siempre por la corona. Para inicios del siglo XVII y al calor de la aparición de nuevas vetas de plata, se iniciaron nuevas exploraciones y nuevamente entraron esclavizados. Para entonces, muchas de las poblaciones fundadas por los cimarrones ya estaban integradas en el sistema colonial y sus habitantes, muchos de ellos afrodescendientes, se vieron completamente integrados en las actividades económicas, sociales y políticas. Por citar algunas de estas poblaciones, tenemos Llorito, Río Largo, Lloro, Matamaíz, Culuco, La Unión, Pueblo Viejo, El Cerro, El Zapote, Papayo, Cantarranas, Danlí, Tegucigalpa, Paraíso y Cantacamas. Como un excelente ejemplo de este fenómeno, veamos brevemente el origen de Tegucigalpa. La villa se estableció en medio de una serie de caseríos habitados por fugitivos de las minas mineras. Así lo declaró el fraile Francisco Vázquez, quien solía visitar las rancherías de la montaña de la Tigra y otros que habían a orillas del Río Grande, además de algunas rancherías dispersas en los ríos, cerca de los ríos Chiquito y del Río Oro. Así, también los franciscanos visitaban la ranchería, que serían los palenques, de la Leonera, en el cerro llamado La Leona, que se comunicaba con otro asentamiento llamado el Abrevadero, que estaba justo en la parte baja del río. Otra de las rancherías que se va a ir integrando en la ciudad fue la conocida como La Fuente, que para el siglo XVIII va a pasar a ser conocida como La Joya. Pronto se estableció un barrio de negros junto al caserío llamado del Bosque. Todos estos pueblos, con una fuerte presencia africana, se fueron integrando gracias al camino conocido como la Cuesta del Río, que vertebra la zona. Y además, encontraron en el convento de la Virgen de las Mercedes, fundado en 1586, un punto de reunión.
Por otro lado, algunos de estos pueblos establecidos por esclavizados huidos fueron formando una frontera interna que delimitó el territorio conquistado del no conquistado. En este otro espacio este otro espacio se convirtió en un reino zambo con características propias que contó con un importante componente africano entre sus habitantes, mucho antes de que los ingleses y demás potencias pensaran en comerciar con ellos. Vamos a dejar la fascinante historia de Honduras para abordar en estos minutos que quedan a otro de los temas en los que estoy trabajando, que es las mujeres africanas y sus descendientes descendientes. Como todos sabemos, lamentablemente la historia está escrita por y para hombres y es muy pocas las ocasiones en que se visualizan las mujeres y siempre en relación a la historia masculina. Y generalmente se considera la historia de mujeres casi como una rama de la historia, ¿no? Por separado. Me interesó mucho saber cómo las mujeres africanas enfrentaban la pesadilla de la esclavitud, desde la peor de las situaciones sociales que podían, de la peor situación social colonial posible, ser mujer y ser esclava. Existen excelentes investigaciones que nos hablan de cómo era la vida de las mujeres africanas en otros espacios como Nueva España, Perú y Colombia. Para México hay un extraordinario trabajo de María Elisa Velázquez y Carolina González, publicado en el 2016. Bien, lo primero que hice fue sumergirme en los archivos, en el Archivo General de Centroamérica, y no tardé en descubrir cómo las mujeres africanas y sus descendientes lograron, desde un inicio, ir abriendo espacios de poder con gran astucia. Ahora bien, ellas, a pesar de ser consideradas un bien de lujo por sus amos, sufrieron, como las demás mujeres, el embiste de la violencia extrema, característica de los espacios coloniales. Es en este contexto de violencia donde sus mecanismos de defensa debían de ir más allá de la fuerza o el cimarronaje. Curiosamente, ellas, fueron las que más y más rápido consiguieron manumitirse, es decir, conseguir la libertad, formando desde un inicio un colectivo muy activo conocido como las Negras Horras. Es importante no olvidar que posiblemente fueron menos las mujeres africanas llevadas a trabajar en los espacios productivos como obrajes, minas, haciendas o estancias. Esto eventualmente fue un factor que promovió las uniones entre mujeres indígenas y africanas, y de ahí el alto número de zambos en la región centroamericana, completando con la idea que hemos dicho antes, ¿no? También sabemos que muchas de ellas fueron llevadas a las villas, puertos y ciudades, donde fueron empleadas en las labores domésticas, en obrajes, y no pocas obligadas a prostituirse por sus católicos amos. Aún así, el mundo urbano les facilitó crear redes sociales y aprovechar la información para ganar calidad de vida y muchas veces comprar su libertad. Son diversos los espacios donde estas mujeres lograron empoderarse, pero por falta de tiempo vamos a ver uno muy controvertido y que llamó la atención de la corona, al punto que necesitó una y otra vez más legislar sobre el asunto. Vamos a hablar de la forma de vestir de las africanas y mulatas libres en las ciudades centroamericanas y especialmente en Panamá. En 1541, una curiosa orden emitida desde la corona pide a los cabildos de Panamá y Guatemala que controlen la forma de vestir de las negras y las mulatas libres. De entrada nos parece el tema un poco banal, pero lo cierto es que la elegancia de ellas y la ostentación que hacían de sus ornamentos despertó la envidia de españoles y criollos. Como dije antes, las mujeres, más que los varones, lograron comprar su libertad con mayor facilidad. Muchas veces se ha explicado este fenómeno
dando como principal fuente de ingreso la prostitución o estar en este concubinato con algún hombre blanco. Una visión simplista y machista que no nos permite ver la enorme capacidad de resiliencia de estas mujeres. ¿Fue la forma de vestir un excelente ejemplo de su poder y una gran bofetada a la élite blanca que intentaba aparentar siempre tener más dinero del que poseía? Bien, una vez más, el conflicto no vino por la forma indecorosa de vestir de estas mujeres. Ni siquiera se hace referencia a la desnudez, sino por el uso de complementos que ellas utilizaban y la alta calidad de sus vestiduras. Al parecer, ellas, las negras y mulatas libres, utilizaban bellos y caros adornos que muchas mujeres blancas no se podían permitir. La corona dio por hecho que estas mujeres habían conseguido sus complementos gracias a la prostitución y al robo, pero nunca reconoció que ellas contaban con prósperos negocios y pagaban impuestos. La polémica continuó en la década de los 70 del siglo XVI y se vuelve a enviar a Panamá una serie de disposiciones donde se prohíbe a las mujeres negras y mulatas lucir perlas, terciopelos, oro, seda, grana y otros tejidos suntuosos destinados a las mujeres de las élites. Nos interesa resaltar la gran cantidad de mujeres horras en la ciudad de Panamá, justo cuando llega esta disposición. Muchas de ellas se habían enriquecido gracias al contrabando y siendo intermediarias, especialmente en los tiempos de las grandes ferias. Como ejemplo, veamos, lo siento por el tamaño, pero si nos acercamos un poquito podéis ver los nombres y las características de este es un trozo del censo hecho en la ciudad de Los Santos de Esperagua en 1577. Y luego hay otro más que nos ayuda a comprobar el alto número de mujeres zorras que fue hecho por Luis Sánchez en la ciudad de Panamá. Bien, en ambos censos nos permite ver el alto número de africanas de nación, es decir, nacidas en África que habían alcanzado la libertad, no de africanas que habían nacido en América, sino africanas bozales que habían llegado de África. Bien, en ambos censos hay una gran cantidad de mujeres afrodescendientes que se inscriben como solteras o como madres solteras y muy pocas como casadas. Pero resalta su condición de libre, eso sí, es muy importante, lo van constantemente indicando. Y sobre todo están dispuestas a pagar sus impuestos. Todo ello, todas ellas solían acudir con sus productos a las plazas de Panamá, por lo que inscribirse en el censo las beneficiaba mucho. Por otro lado, son menos los hombres que se inscriben por temor a que se les obligue a trabajar en las obras públicas. En otro censo realizado, esta vez en los palenques reducidos, los hombres tampoco están muy de acuerdo en inscribirse, pero las mujeres cimarronas deciden hacerlo con el fin de conseguir su libertad y poder comerciar libremente entre los palenques. Ahora el que está aquí es el de Antón Tigre, pero os voy a dar una pequeña lista de algunos palenques. Estaría el de Diego Congo, el de Totola, el de Juan Nalú, el de, Antón Tigre, que es el que tenemos aquí, el de Felipe Congo o el de Antón Mandinga. Vemos cómo desde un inicio los africanos lograron restituir parte de su dignidad, siendo miembros muy activos de la sociedad en espacios que desde la legislación se guardaba para los indígenas y los criollos. Ellas lograron importantes concesiones comerciales que las empoderó y les permitió vestir con grandes elegancias, incluso
comprar esclavos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael por su ponencia y su presentación. Enseguida le damos el pase al doctor Guillermo Rodríguez Ortiz. Él es doctor en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesor investigador de la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, ambos programas adscritos a la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación sobre la población africana y afroargentina en San Telmo, Buenos Aires, Argentina, 1813-1862, en colaboración con el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, de la Universidad de Buenos Aires. Así le cedemos la palabra al doctor Guillermo Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco el espacio, la oportunidad a la directora Carol por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de manera breve de lo que viene siendo la presencia africana en México en el tiempo de la colonia, en el tiempo novohispano, entre 1521 y 1821. Antes de continuar o dar inicio a mi tema, me gustaría hacer mención de los logros que se han obtenido en México en los últimos años, sobre todo a partir de la década de 1990, en la que a partir de académicos, organizaciones de afromexicanos, han conseguido, después de años de lucha, conseguir el reconocimiento constitucional que se dio en el año 2019. Se modificó el artículo 2 sin duda alguna este es un logro, pero aún falta mucho por hacer. Otro logro se consiguió el año pasado cuando se incorporó una pregunta en el censo 2020, el cual arrojó que en la actualidad el porcentaje de la población, más de 126 millones, el 2% se reconoce o se identifica como afromexicano. Pero ahora dentro de los retos, y coincido con los demás ponentes, tiene que ver con la marginación, la discriminación y el racismo que sufren a diario la población de origen afromexicano, o los afromexicanos, o en este caso lo que está sucediendo recientemente, haitianos y otros africanos que están en México y que sufren, repito, actos de discriminación. Y en parte también es el resultado del efecto que se ha generado en parte por la historia oficial. Los demás ponentes lo han planteado, esta historia que fue definiendo comunidades, en este caso la identidad mexicana, pero que al excluir al africano y a enaltecer el mestizaje única y exclusivamente como el resultado de la mezcla entre el blanco y el indígena, pues lógicamente también condenó a esta invisibilización por parte del africano. Y en este año, desde el año pasado ya también la comunidad afromexicana cuenta ya con representantes, con legisladores. Hay una senadora desde el año pasado, y en este año, recientemente, el domingo pasado, tomó protesta uno de un afromexicano líder de una organización, México Negro, el profesor Sergio Peñalosa, tomó protesta como diputado federal, y sin duda alguna son pasos importantes para seguir a favor del reconocimiento. Y en este tenor, y tomando referencia lo que ha sido el decenio de los afrodescendientes, pues esto también ha provocado el replanteamiento hacia las identidades, en el caso de México, y la historia nacional que se nos ha contado y que se ha forjado a lo largo de los años. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de un acto de racismo reciente, sucedió el año pasado en un programa de televisión. Enrique Guzmán, mexicano, nació en Venezuela, pero mexicano,
Fue invitado junto con este cantante, Kalimba, evidentemente Kalimba de origen afrodescendiente, y en la entrevista Enrique Guzmán se aventó una broma, por ponerlo así, un comentario bastante racista, diciendo que los negros eran buena onda como esclavos, ¿no? Ese tipo de incidentes lamentablemente resulta común en México, y una de las problemáticas que hay en México es que la gente niega que México sea un país racista. Racista, Estados Unidos, México no. Y obviamente también se tiene que echar abajo, ¿no? Trabajarlo desde las interpretaciones de bueno, obviamente del pasado, y replantearnos la historia nacional, la historia oficial. Y bueno, me parece que las causas del olvido se fueron construyendo en el siglo XIX y en el XX para negar la presencia africana tiene que ver con este discurso del mestizaje que solo reconoce a los blancos y a los indígenas, que se ve fortalecido también con la injerencia del racismo científico, con los efectos ideológicos de la Revolución Mexicana, que bueno, uno de los máximos representantes de este efecto o de esta definición ideológica de las características que va a tener la sociedad en México es José Vasconcelos con su libro La raza cósmica, en donde sí llega a mencionar parte de la presencia africana, pero minimiza. Su aporte es como, son borrachos, son huidores, es lo peor que pueden aportarnos, y nosotros somos resultado de esto, y lo positivo es lo blanco, lo positivo es lo indígena. Aunque también, repito, en el caso de México, se maneja un doble discurso. Se enaltece a los indígenas del pasado, a los de las zonas arqueológicas, pero a la población indígena del presente, a esa también se le trata de mala manera. Y también me parece importante mencionar que cuando existía una referencia en su momento de que había presencia de origen africano en México, esta olvidaba el pasado colonial y simplemente se remitía a migraciones aparentemente recientes, de finales del siglo XIX, principios del XX, y cuando se llegaba o alguien se atrevía a decir que hubo presencia en la época colonial, decían sí, pero solo en las costas. Y obviamente las investigaciones más recientes han demostrado que la presencia africana en México estuvo en todo el territorio, y que fueron más empleados como sirvientes. Tan solo la Ciudad de México llegó a concentrar más del 50% de la población de origen africano en la época colonial. Y entonces también estas investigaciones suman a echar estas ideas falsas que se han creado sobre la población de origen africano en México. Bueno, coincido también con el anterior ponente. En el caso de México, el primer antecedente o el primer dato que se tiene de un africano es aquellos que acompañaron a Hernán Cortés, el conquistador. Apenas el pasado 13 de agosto se cumplieron 500 años de algunos dicen la caída de México Tenochtitlán, pero han intentado replantear este acontecimiento. Y bueno, tenemos en la imagen, en este códice, el códice de Azcatitlán, a Juan Cortés, que era el sirviente del conquistador, y junto con Juan existieron otros que también se desempeñaron como conquistadores. Juan Garrido, que es quien aporta o quien siembra por primera vez trigo en México, y también él fue, repito, conquistador, tuvo una encomienda, tuvo una presencia importante en Coyoacán, y mencionar que en un primer momento la presencia de africanos en lo que será en su momento la Nueva España era muy reducido debido a la cantidad de población de origen indígena. Los indios eran pues un gran número y eran empleados como mano de obra, pero en la medida en que las enfermedades traídas por los europeos, principalmente como la viruela, que van a diezmar a la población, y ante la dinámica que tenía la Nueva España, hizo que aumentara la demanda de mano de obra esclavizada. Se calcula que el periodo de mayor auge, de mayor demanda y por lo tanto una mayor presencia de africanos se da entre 1532 y hasta 1640.
recordar que en este periodo se da, bueno, cuando se fusiona la corona, bueno, Portugal junto con España, y por lo tanto los portugueses se vuelven abastecedores. Hace unos años se hablaba de que el puerto de Veracruz, después de Cartagena, era el segundo puerto de entrada para la población de origen africano. En fecha reciente se está planteando de que probablemente Veracruz, y esto no lo digo yo, lo dice Rafael Castañeda, plantea de que México, el puerto de Veracruz en particular, fue el principal puerto de entrada en estos años. Se calcula que un aproximado de 150,000 africanos arribaron en este periodo a la Nueva España. Como yo lo mencioné, un gran porcentaje o la gran mayoría desempeñaba funciones como trabajadores domésticos o al servicio doméstico, pero también otros se desempeñaron en el campo, en la producción obviamente de caña de azúcar, en obrajes, en fin, hubo una diversificación en la presencia africana. Igual, a pesar de que existían prohibiciones o leyes que prohibían, pues vamos a ver también que algunos africanos, al mezclarse, tanto con españoles como indígenas, también van a poder sobresalir. En mi experiencia, lo que he encontrado en Puebla en el siglo XVII, destaca una mujer que se definía como morena libre, que llegó a ser la mujer mejor pagada de la ciudad, que era responsable de recoger la basura. Encontramos otros casos, el propio, perdón, no recuerdo el nombre, es un pintor, Juan Correa, quien hizo famosas las litografías de la Virgen de Guadalupe. También encontramos que los africanos, dadas las características en el puerto de Veracruz o en el puerto de Acapulco, que eran los puertos de entrada y de salida autorizados por la corona, ellos se encargaban de proteger estos puertos de los ataques piratas, pero encontramos también una participación de pardos y de mulatos, milicias en ciudades como la de México o en la propia ciudad de Puebla. A partir de 1640, al disminuir la entrada de africanos esclavizados provenientes de África, comienza a percibirse un aumento de mulatos y de pardos, que son el resultado, en el caso mulato, bueno, evidentemente de blanco con africano, y en el caso del pardo, de indígena con africano, y que, digamos, comienzan a sustituir ese lugar que habían desempeñado los africanos bozales o los traídos directamente desde África. De igual forma, se suscitaron algunos formas de resistencia. En el caso de México, de las más conocidas es la de Gaspar Yanga a principios del siglo XVII, que va a crear un palenque, el cual hasta el día de hoy se mantiene, inclusive es hoy un municipio de Yanga, pero también vamos a encontrar otro tipo de resistencias, destruyendo herramienta, desesperando a los patrones o a los amos. Igual, por ejemplo, en las fechas de carnaval había denuncias o había reclamos hacia las autoridades para que pusieran un control a los africanos. También, bueno, les cuento que en 1624 encontré un documento en el que piden que los africanos en Puebla no se vendan en lo que hoy sería el Zócalo, sino que se ha trasladado a un sitio porque agreden a las indias o a las indígenas que venden fruta y que venden verdura y que también enferman por los miasmas que expiden a los asistentes. Y como yo lo mencionaba, hacia el siglo XVIII, al darse este mestizaje, comienza a haber un aumento de los mulatos y de los pardos, y obviamente van a tener un ascenso social, algunos sobre todo como miembros de las milicias, que quedaron exentos del pago de impuestos, y bueno, obviamente esto era un beneficio por mencionarlo. Y aquí tengo dos imágenes de dos personajes
que son reconocidos por la historia oficial por su labor en el proceso de independencia. El primero es Morelos, el segundo es Vicente Guerrero, pero que coincidiendo con el primer ponente, la historia oficial omitió su origen o su raíz africana. Simplemente hablaban de Morelos como el siervo de la nación y Vicente Guerrero, presidente en 1829, pero que en fechas más recientes, pues lógicamente se les ha también dado el reconocimiento de su origen africano. En el caso de Morelos fue un personaje clave que sin duda alguna le dio al movimiento de independencia entre 1811 y 1815 mejor forma, a diferencia de lo que había hecho Hidalgo en unos meses entre 1810 y 1811. Y la clave del éxito que tuvo Morelos es que buena parte de las tropas que él dirigió estaban integradas por antiguos milicianos, pardos y mulatos. Y el segundo personaje, que digamos desde ahí se puede percibir también ese discurso de negar o reconocer el aporte de los africanos, tiene que ver con Vicente Guerrero. Vicente Guerrero mantuvo la lucha después de que Morelos es detenido y es fusilado en 1815. Guerrero mantiene la lucha, inclusive es quien lo invitan a participar o que se sume al plan de Agustín de Iturbide, el plan de Iguala, y en ese momento era el general Vicente Guerrero. Cuando se alcanza, digamos, la consumación de la independencia y Vicente Guerrero se presenta en las elecciones de 1828 y en ese interés abierto por querer ser presidente, comienza a usarse el término negro de una forma peyorativa y cuando finalmente Vicente Guerrero asume la presidencia, siendo el primer presidente afromexicano, después tendremos a Juan Nepomuceno Álvarez en la década de los 50 del siglo XIX, mencionar que los problemas que va a tener en los meses que gobierna en 1829 y que destaca porque es quien anuncia la abolición de la esclavitud en septiembre de 1829, con algunos problemas, sobre todo con los colonos norteamericanos en Texas, pero que es meritorio. Y hay otro aspecto que me gustaría mencionar, digamos, para ya concluir, tiene que ver con cómo en la historia que se cuenta en México, uno se puede percatar de que algunos personajes de la vida política lograron irse al exilio, volver, y en el caso de Vicente Guerrero no se lo permitieron. Él termina siendo fusilado en 1831 y cuando uno revisa los trabajos de Dolores Ballesteros respecto al trabajo que tiene Vicente Guerrero, uno se puede percatar, ¿no?, de cómo a partir del siglo XIX y consumada la independencia, el discurso de que todos somos iguales o que todos somos, como así se decía, ciudadanos del imperio, con Agustín de Iturbide, realmente era más discurso que realidad. En la realidad, quienes gobiernan se encargarán de ir sumando a esta invisibilización de los africanos que en el siglo XIX y en el siglo XX se irá enriqueciendo con otras migraciones, pero que no tendrán el mismo impacto en cuanto a volumen o a cantidad como en la época colonial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Al máster José Alfredo Ramírez Puentes, que nos hizo toda una recopilación de investigación crítica sobre El Salvador. También el máster José Alfredo se tuvo que retirar por motivos laborales, así que cualquier comentario o pregunta se la haremos llegar posteriormente para que él la pueda responder. También un agradecimiento muy especial al doctor Rafael Obando Andrade, que nos hace toda una reseña historiográfica sobre lo que es la esclavitud en Centroamérica, y también retoma el papel de las mujeres negras en
en este contexto histórico de la conquista en Centroamérica. Y también un especial agradecimiento al doctor Guillermo Rodríguez Ortiz, que nos acaba de presentar este análisis crítico sobre la relevancia de estas causas del olvido de la población afromexicana en esta nación queridísima de la República Mexicana. Bueno, a continuación voy a hacer lectura de algunos comentarios que nos han hecho llegar por nuestras redes sociales. La señora Maribel Soto Ramírez, directora de nuestro Instituto de Estudios Latinoamericanos, comenta: gracias al doctor Obando por poner luz en áreas tan provocadoras de la historiografía sobre la presencia africana y sobre todo de las mujeres esclavizadas. Susana Vázquez nos dice que saludos fraternales para todos desde la Villa de los Santos, Panamá. Al doctor Obando, felicitaciones, excelente su trabajo. La señora Susana Vázquez también pregunta al doctor Obando que cuando hizo alusión al censo en Panamá mencionó a la población de Los Santos. ¿En qué fuente podemos encontrar la información? Muchas gracias. Doctor Obando, tal vez nos pueda hacer referencia. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, a veces en la historia hay que hacer un poco atrevido y ir a buscar. Muchas veces los afrodescendientes están ahí y por continuar con un tipo de historia, digamos, muy occidentalista, los dejamos de lado, ¿no? Sobre el censo es muy interesante porque el censo no solamente está en el Archivo General de Indias en Sevilla, sino también está en la obra de Joplin, en una obra maravillosa que toda persona que estudie o que se acerque al mundo de los afrodescendientes o que pretenda conocer algo sobre los afrodescendientes debería de tener. Es, el título no lo sé muy bien, pero creo que es Indios y Negros en la Panamá colonial. En esa obra, que hay parte también online, la pueden encontrar, Joplin, bueno, ya sabemos que todos podemos ahí medio bichear con el Google, buscamos Joplin y esto, pues, negros y indios en Panamá. Y encontramos no solamente este censo, sino encontramos varios censos. Y yo, bueno, lamentablemente no lo hemos podido ver bien ni tiempo para analizarlo, pero es muy interesante ver cómo son las mujeres las que realmente están interesadas en registrarse, en legalizar su situación, porque ellas son las que necesitan el estar dentro del sistema. Ellas son las que están haciendo presión para que los pueblos se regulen y se puede entrar en la normalización colonial y ser unas más del sistema, ¿no? Entonces yo le digo a la compañera que lo busque, si no también en el archivo de India lo va a poder encontrar, y si no, bueno, había puesto mi correo, yo lo tengo, yo también se lo puedo facilitar, o se espera el próximo año que yo lo publique en mi libro, ahí estará todo completo. Gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Obando. También de parte de la señora Adriana Aulea nos menciona: el mito de la igualdad invisibilizó las diferencias. Así es. Bueno, a todas y todas las personas que nos han acompañado durante esta última hora, nuestro más sincero agradecimiento. También les invitamos a continuar conectado con el panel que comienza ahora mismo, Decenio Internacional Afrodescendiente, a cargo de la señora Dolaine Miller. Muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes.